Isaac, el hijo amado de Abraham, recibió la confirmación del pacto que Dios había establecido con su padre. Esta es la segunda época de hambre que se menciona en el relato bíblico. Recordemos que la primera tuvo lugar durante la vida de Abraham, cuando él y Lot salieron hacia Egipto. Ahora, ¿por qué le habrá dicho Dios a Isaac que no saliese de aquella zona? Bueno, Isaac conocía el ejemplo de su padre, que ante el hambre se había dirigido a Egipto. Esa advertencia podría recordarnos el dicho: a tal padre, tal hijo, o a tal palo, tal astilla. Podemos hablar de barreras generacionales, pero para el pecado no existen estas distancias, porque el pecado se transmite de una generación a otra de una manera natural. Con bastante frecuencia, un hijo comete los mismos errores que su padre, a menos que intervengan otros factores. Por todo ello, Dios le dio a Isaac instrucciones concretas para enfrentar aquella época de hambre y comenzó confirmándole el pacto que había establecido con Abraham, su padre. Fue como si Dios hubiera querido disuadir de salir de aquel país a Isaac. Y para hacer esto le confirmó las 3 promesas del pacto. La primera, que se refería a la tierra. ¿Y cuál era? A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. La segunda, referente a la nación, y le afirmaba: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y la tercera, constituía la bendición. Escúchame: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero hay otro detalle. En aquel momento Dios aún no había dado la ley de Moisés. Abraham no había vivido bajo aquel sistema legal mosaico. Sin embargo, cuando Dios le había dicho algo, él había creído. Y Dios había actuado en consecuencia. Eso se llama obediencia. Abraham había demostrado su fe a través de sus acciones. Por eso hay un resultado significativo que Dios menciona aquí en su mensaje a Isaac: la obediencia de Abraham. Y no solo por el efecto positivo que el recuerdo de fe del padre podía tener sobre su hijo, porque el patriarca había creído y Dios había considerado satisfecha su justicia, le había justificado, sino también por el lugar trascendental que la fe tiene en la relación de una persona con Dios. Se trata de una fe que se expresa en acción y en obediencia. Es una fe que impulsa a actuar, a salir, a ponerse en movimiento. Dios le está diciendo a Isaac que quería que él fuese esa misma clase de hombre. Dios no nos ha prometido a nosotros muchas veces aquella bendición terrenal que tú esperas, pero a nosotros sí nos ha prometido bendiciones espirituales que están a nuestra disposición en la actualidad. Pero esas bendiciones están sujetas a las mismas condiciones y dependen de nuestra conducta frente a Dios. Si tú se lo permites, Él está dispuesto a bendecirte abundantemente en tu vida espiritual y en todo lo que se va a relacionar hacia Él. Fijémonos cómo prosperó Dios a Isaac. En un texto de la Biblia dice que cosechó hasta 100 veces por cada parte. Dice la Biblia: multiplicaré tu simiente como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Porque escuchó Abraham mi voz y guardó mi mandamiento, mis mandamientos, mis ordenanzas y mis leyes. Puedes mirarlo en Génesis 26, capítulos 4 y 5. Quiero decirte algo hoy. Hoy es ese día donde tienes que reclamar esta promesa para tus generaciones. Tú puedes ser ese Abraham que abra las bendiciones para las generaciones que Dios ha puesto sobre tus lomos. Tus Isaac son aquellos que hoy necesitan ser lanzados con tu bendición generacional. Recuerda siempre, nuestro Dios es un Dios de pactos y Él ha prometido bendecirnos. Hoy es ese primer día para lanzar a nuestras generaciones a una bendición sobrenatural.